Buenas noches, ¿me confirma si se me escucha, por favor? Sí, ingeniero, Sí, buenas te noches. escucho. Ujú. Ok, ok, listo, gracias. Vamos a esperar unos minutos, 5 minutos, para que se integren los demás compañeros y empezamos la clase del día de hoy.
Ok, buenas noches con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en esta clase? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí se ve, buenas noches. Buenas noches, ya, muy bien, gracias. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta penúltima clase? Es uno de los pasos importantes que uno tiene después de haber generado un cronograma y, digamos, haya pasado su proceso de aprobación como línea base cero. Ok, nosotros hasta la última clase vamos a asumir que hemos aprobado el cronograma, hemos hecho las presentaciones necesarias y requeridas por la supervisión o el cliente o el equipo de proyecto, y este cronograma que hemos elaborado ha sido aprobado. Entonces será nuestro punto de partida para la etapa del seguimiento y control. Este cronograma, al ser aprobado, no solamente, ya les había dicho antes, no solamente se envía un primavera, o sea, no solamente se envía el archivo nativo en primavera y punto. Así nomás se debería aprobar. No, no es así. Es el error que cometen muchos de los contratistas cuando envían sus cronogramas. Un cronograma tiene que tener una narrativa, unas bases de programación que sustenten qué es lo que has hecho dentro de primavera, cuál fue la secuencia lógica, cuál fue el plan de ejecución de la ingeniería, el plan de ejecución de la construcción, el plan de ejecución de la procura. Dicho de otra manera, todos los planes de ejecución de los proyectos, los famosos PEP, el cronograma es una representación gráfica de estos, ¿ok? Eso deben tenerlo presente. Lo que tú indicas o lo que indica el equipo de proyecto, cómo va a ejecutar en su integridad el proyecto, valga la redundancia, tiene que ser representado gráficamente en el primavera, ¿ok? Eso ténganlo presente siempre. Y además de eso, ¿cuáles son los documentos importantes, más allá de que tú vayas y tengas o describas cómo vas a ejecutar el proyecto? Los documentos que respaldan esto serán las tablas subsidiarias, como por ejemplo indicar esta fue la estructura de recursos que yo utilicé, estos son los calendarios que yo utilicé, estos son las lógicas que utilicé, tanto ingeniería, procura y construcción, y lo más importante, la hoja de programación. La hoja de programación que nos acompañó desde la primera clase hasta la última clase, hasta la última clase de este curso, ¿ok? La hoja de programación es un documento importantísimo, es lo que respalda y da robustez a tu cronograma. Ahí es donde indica cómo calculaste las HH, las duraciones, etc. ¿Ok? Todo tiene que ser trazable con una hoja de programación. No puedes entregar un cronograma si no tienes hoja de programación. Ok, digamos que se entregó todos estos documentos, la base de programación más el cronograma. El revisor ha visto que técnicamente está hecho bien el cronograma, la hoja de programación efectivamente respalda cuánto o cómo se han calculado los números, las HH, las cantidades, y finalmente ha sido aprobado. Entonces, tenemos este cronograma, ¿no es cierto? Ha sido aprobado y debemos ocupar ahora la estructura del EPS. Esa estructura que hicimos en la primera o en las primeras clases del curso, donde te ordenaban los cronogramas que participan en el proyecto, tenemos que ocupar. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro EPS. El cronograma que yo he terminado es este aquí. Ustedes tienen su respectivo cronograma. Y lo que tenemos que hacer es ocupar los campos. En este campo irán todas las líneas bases aprobadas. En este cronograma, perdón, en este nodo, va a ir un solo cronograma, que es el cronograma vivo. ¿Ok? Y aquí en previos se guardarán todos los cronogramas actualizados. Si nuestro proyecto dura 11 meses y el periodo de actualización de nuestro cronograma es mensual, aquí en previos debería estar guardado los 11 actualizaciones de nuestro proyecto, las 11 actualizaciones del cronograma. Si nuestro cronograma, por cosas del proyecto o eventos o incertidumbres que haya pasado más adelante, tenemos la necesidad de generar una nueva línea base, tendrán que ir guardados aquí, en el campo de línea bases. Ahí estará la línea base 0, que es la que acabamos de elaborar y aprobar. Y si sucede algo en unos meses más adelante, tendrá que ir la línea base 1, la línea base 2, etc. Todas las líneas base. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar este EPS
que es el que ordena todos los cronogramas que participan en los concursos. Entonces, lo que voy a hacer es, a este cronograma, le voy a generar una copia y voy a guardar en su nodo correspondiente como línea base 0. Lo voy a pegar en el nodo de línea base. Profesor, disculpa, buenas noches. Sí, lo escucho. Trabajamos con la EPS que nosotros hemos generado o hemos hecho manualmente, ¿cierto? El archivo que has terminado de forma manual hasta la última clase, donde Claro, tuviste la ahí lógica de trabajamos. programación. Más no Sí. en la clase pasada que hemos importado el No, no, Excel, no. creo, ¿no? Eso son copias para ver los ejemplos cómo se hace, pero hasta la anterior clase nosotros hicimos un cronograma con lógica de programación y recursos, todo de forma manual. Ese es el archivo principal de Correcto. nuestro curso. Ah, muy bien. ¿Ya? A ese le hacemos la copia. Entonces, cuando yo haga la copia, simplemente puedo redefinir la descripción. Ya está en su nodo correspondiente línea base y será la línea base 0. ¿Ok? Así. Si en unos 2 o 3 meses sucede algo que modifica esta simulación en el P6 de lo que se va a ejecutar, haremos una nueva línea base que será la línea base 1. 2. Las veces que sea necesario de modificar la línea base tienen que ir guardados en ese nodo. Ahora, este mismo cronograma, le hago clic derecho, copiar, y lo voy a pegar aquí en actualización. ¿Ok? Voy a pegarlo ahí. A este cronograma se va a llamar el cronograma vivo. Este cronograma va a ser único. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo realice la primera actualización, que es lo que yo voy a hacer con ustedes, ese cronograma se va a aprobar, se va a enviar como informativo a todos los involucrados del proyecto y va a quedar ahí. Se guardará una copia que en previos y este sigue manteniéndose tal cual. Viene el reporte del periodo siguiente, del segundo mes, se cargan todos esos datos del segundo mes actualizados, las datas reales sobre este cronograma, se corre el data date, se actualiza, se presenta, se informa, se deja ahí como cronograma único y la copia se guardará que en previo. Será entonces la actualización del mes 2 y así sucesivamente. Este es el único cronograma que recibe información actualizada de terreno, ya sea de ingeniería, ya sea de construcción o de procura. Los datos reales, ¿ok? Por eso se llama el cronograma vivo. El resto son copias que se van a guardar como respaldo del proyecto, ¿ok? Entonces, antes de empezar, lo que yo voy a hacer es generar este cronograma y voy a trabajar de ahora en adelante para las actualizaciones sobre este cronograma vivo. El resto que están abiertos los voy a cerrar. ¿Cómo hago eso? Simplemente le doy clic derecho a este cronograma vivo, Open Project, se abrirá únicamente este cronograma vivo y el resto va a estar cerrado. Entonces, este va a ser mi punto de partida. ¿Ok? ¿Cómo voy a actualizar? Utilizando este archivo que en un momento lo voy a compartir en el chat del curso. Aquí yo tengo la actualización del mes 1, actualización del mes 2 y actualización del mes 3. Paréntesis. Recuerden que para presentar y la certificación del curso, yo necesito que todos ustedes me envíen el archivo con la actualización del mes 3. No es necesario que lo envíen ahora, puede ser mañana o cuando lo acaben, pero sí hoy día ustedes, ¿qué van a hacer? Van a hacer estas dos actualizaciones del mes 2 y 3 y yo voy a explicar cómo se hace el mes 1. ¿Ok? Así que por favor, eso sí ténganlo en cuenta. Para la certificación, hasta el mes 3, el archivo con el mes 3 de actualización. Ahora mismo lo voy a compartir en el chat del curso para utilizar este archivo. Me dan un segundo. Lo voy a compartir. Ah, me parece que ya. Voy a cerrar un rato esto. Ahora sí.
Por favor, ahí lo pasé por el chat, abran ese archivo porque es el que vamos a utilizar para la clase del día de hoy. Ok. Entonces, antes de pasar a este paso, voy a preparar un layout para actualizar. ¿Ok? Recuerden algunos conceptos que yo les había explicado antes. En el primavera vamos a trabajar con un PF igual a 1. Lo que quiere decir que las HH ganadas van a ser igual a las HH gastadas. Imagínense que eso lo pueden hacer de forma manual al momento que actualicen su cronograma. Pero imagínense que no tenga un cronograma pequeño como el que estamos haciendo el caso práctico, o sea, mucho más extenso. Hacer esa equivalencia entre las HH ganadas y las HH actual de forma manual puede tomar mucho tiempo. ¿Ok? Para eso, recuerden ustedes que les iba a enseñar Global Chains, que son operaciones aritméticas bastante sencillas entre columnas de primavera. Les dije también que tengan mucho cuidado al momento de utilizar estos Global Chains porque puede ser que te sirva de forma perfecta para tu proyecto, pero que distorsione los cálculos de otros proyectos que estén abiertos al mismo tiempo, en forma simultánea con tu proyecto. Y ahí puede generar un problema. Los que yo les voy a enseñar ahora son los más inofensivos o son los que se adaptan a cualquier tipo de proyecto, ¿ok? Son estándares. Y por favor, todos van a seguirme el paso para generar esos global chains porque son parte de las actualizaciones de cronogramas. Vamos a ir a Tools y en Tools vamos a ir a Global Chain, ¿ok? Pican ahí, te aparece esta ventana de diálogo y lo que vamos a hacer es generar nuestros Global Chains para nuestros proyectos. Así que voy a ir aquí a New. Me aparece esta otra ventana de diálogo y les voy a enseñar dos. Un Global Change que te iguale las HH ganadas con las gastadas, ese es el primero, y el otro es que te calcule las HH remanentes, utilizando la primera fórmula. Si no haces eso, puede ser que cuando hagas tu curva forecast no cierre al 100%. Y otra vez filosofar de por qué ha pasado esto, dónde está el problema, etc. es una pérdida de tiempo. Utilizas el Global Chain y listo, te olvidas de esos problemas. Ok, entonces, el primero lo vamos a hacer, vamos a elegir este campo aquí en actividades, como está por defecto, ¿ok? Aquí se coloca el nombre de Global Chain, siempre recordar diferenciarlo con los demás Global Chain de otros proyectos. En nuestro caso estamos poniendo EPS4 y se trabaja en esta ventana intermedia, ¿ok? Ahí se colocan las fórmulas aritméticas sencillas. Entonces, vayamos. Entonces, primero vamos a trabajar sobre actividades. Lo dejamos tal cual por defecto, sobre actividades. Le vamos a colocar el nombre. EPS4, ¿correcto? Ganadas igual a actual. Listo, así va a ser el nombre. Vamos a hacer clic en la ventana intermedia. Ahí, clic en la ventana intermedia. Y le voy a dar a adicionar. Y aquí voy a definir los parámetros. ¿Ok? Los parámetros. Ok, ¿qué es lo que quiero? Que las HH actual sean igual a las ganadas. Despliego y voy a escoger este parámetro. Actual Test Period Labor Units. Ese es el que voy a escoger. Esas son las HH actual. Es igual, la fórmula la voy a poner igual a Air Value, el Air Value Labor Units. ¿Ok? Esos son los parámetros que van a ocupar usted. Gastadas igual a ganadas. ¿Ok? Una vez que coloquen esa fórmula, le van a dar OK. Perfecto. Y aquí está. Este es el primer Global Change que hemos creado. Ahora vamos a crear el segundo. Lo mismo, pero en este campo voy a definirlo sobre los recursos. Sobre los recursos asignados en las actividades. ¿Ok? Voy a cambiar de nombre, siguiendo la misma lógica, EPS4, remanente.
remanente. ¿Ok? Lo mismo sobre la ventana intermedia. Voy a agrandar un poco esto. Ok. ¿Cómo va a ser esta fórmula? Hago clic en la ventana intermedia, adicionar, y busco remaining labor units va a ser igual a budget labor units, y el operador va a ser menos actual labor units o actual this period labor units. ¿Ok? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que van a definir para este global change. Remaining labor units igual a budget labor units menos actual this period labor units. ¿Ok? Me van a Ingeniero, dar el ok. anterior, ¿cuál era? A ver, déjame acabar con esto porque no puedo regresar. Voy a abrir la otra fórmula. Capturen la pantalla si quieren para que no se pierdan con eso. Le van a dar OK. Entonces tenemos EPS remanente para los forecasts y EPS 4G gastadas igual a ganadas. La anterior fórmula es este. Por favor, toma la captura para que lo puedas. Este es actual this period labor units igual a air value labor units. ¿Ok? Ojo, siempre tener en cuenta, esta fórmula es sobre actividades y la otra es sobre los recursos asignados, en este campo de aquí. Ok, ya creamos esas dos global chains y ahora vamos a crear un layout para actualizaciones. ¿Qué me interesa ver cuando yo actualice? Ok, eso lo vamos a definir. Quiero ver primero los porcentajes de avance, así que me voy a porcentajes, me voy a activar el schedule complete, que es el planificado, el performance complete, que es el avance real, ¿ok? Luego, ¿qué quiero ver? Las HH, cómo van las budget, las ganadas, las actual y las remanentes. Entonces voy, las budget labor units, la voy a activar. Actual labor units, también lo voy a activar. Remaining labor units, también lo voy a activar. Y las HH ganadas, también lo voy a activar. Air value labor units. Esto con la flechita lo puedo acomodar aquí adelante. Budget, ganadas, actual y remanente. Si tú quieres y tienes necesidad de ver otros indicadores, los puedes activar. ¿Ok? Y por último, el Schedule Performance Index respecto a los Labor Units. ¿Ok? Eso también lo puedes activar. El famoso SPI. Le doy OK. Perfecto. Entonces ahí tengo mi layout para actualizaciones. Y lo mismo que les había explicado la otra vez, ¿no? O sea, no es necesario que cada vez que actualices estés acordándote cuáles eran los campos que tenía que abrir para actualizar, sino que de frente lo guardas y cada vez que actualices, activas este layout. Ya hemos visto los layouts. Así que déjame un rato acomodar acá. Guardar. Ingeniero, Voy aquí, layout. Sí, te escucho. ingeniero, por favor, ¿podría volver a poner la pestaña de pestañas para hacer de columnas para poder hacer una captura? Sí, sí. Ahí lo estoy mostrando, ¿ah? Aquí estoy mostrándole. Es Ah, la schedule complete. O si quieres, lo voy a mostrar de otra vez. Estos son los campos. Las columnas que he activado. Es el Schedule Complete, Performance Complete, Budget Labor Units, Air Value Labor Units, el Actual, el Remaining y el SPI. Ok, gracias. Listo. Ok. Y finalmente,
para actualizar, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer dos cosas. Que el avance de nuestras actividades sean por avance físico. ¿Ok? Si tú te fijas acá, aunque me parece que eso ya lo hemos cambiado, ¿verdad? Que todo es por avance físico. ¿Me confirman eso, por favor? En este campo de acá hemos trabajado que el porcentaje completado de cada una de las actividades sea por avance físico. ¿Lo hemos visto? ¿Me confirman? Sí, John. No recuerdo que alguna vez mencionado. Ya, si no vimos eso, la verdad no escucho muy bien. Si no vimos eso, es importante hacer ese cambio, si no vas a actualizar de forma incorrecta. Si es que no hemos visto, es muy fácil. Van a ir aquí a columnas, vas a porcentajes completados, y aquí, en tipo de porcentaje completado, lo activas. Y el otro que vas a hacer es, en general, vas a ver el tipo de duración, ¿ok? Tipo de duración, esos dos activas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver ahí? Asegúrate que todas tus actividades estén por avance físico, todas. El primavera por defecto siempre viene por duración, no entiendo por qué, porque es poco utilizado eso. Todo tiene que ser por avance físico. Si está por duración, voy a hacerlo rápido, de una manera rápida. Si desaparece así por duración, es muy fácil. A la primera actividad que aparezca como duración, lo van a cambiar a físico. Después, de ahí, se van a la última actividad, presionando el teclado Shift de tu computador, el teclado Shift que es el símbolo de la flechita hacia arriba, presionas eso y das clic a la última actividad. Se selecciona todo, asegurándote que la selección esté en la columna tipo de porcentaje completado. Clic derecho, fill down. Para que no lo hagas uno por uno, si ven, automáticamente a todo lo ha puesto por avance físico. Lo mismo en tipo de duración. Normalmente los hitos, que son los primeros, siempre están por esa duración. Fijar las duraciones y las unidades. ¿Ya? Y asegúrense que el resto esté con la misma tipo de duración. Fijar duraciones y unidades. ¿Ok? Siempre. Si no, igual lo cambian. Digamos, aparece fijar unidades. Si está así, ustedes lo cambian. Fijar duraciones y unidades. Y hacen lo mismo. Se van hasta el último. Presionando Shift. Seleccionan la última actividad. Clic derecho. Fill down. Y listo. Ya está todo seleccionado. ¿Ok? Vamos a quitar esas dos columnas, que solamente es para configurar. Y listo. Tenemos nuestro cronograma listo para ser actualizado. Pero ya deberías actualizarlo. Ya hemos guardado el layout de EPS actualizaciones, así que cada vez que vamos a actualizar, vamos a abrir ese archivo. Pero ya tendrías que actualizar. Aún no, porque todavía el primavera no le has dicho quién es la línea base que va a servir como referencia de seguimiento y control. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Que un cronograma no tiene línea base asignada. En esta parte inferior, en esta parte donde dice línea base, nos dice que es el proyecto que actualmente está mostrando la pantalla. Aquí debería decir un nombre. Línea base 0, línea base 1, etc. ¿Ok? Si es que aparece como Current Project, quiere decir que no hay línea base asignada. Por lo tanto, cuando tú actualices, no se va a comparar contra nada y no te va a servir para nada los números que te está arrojando el P6. Siempre se actualiza sobre una línea base definida para saber si estamos adelantados, retrasados y qué deberíamos hacer más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a asignar la línea base a nuestro cronograma.
Recuerdan ustedes que para asignar línea base a los cronogramas en el Primavera se hacen en 2 pasos. Seleccionas aquí el grupo de comando Project. Correcto. Se perdió, ya. Se selecciona el grupo de comandos Project y vas a mantenimiento de línea base. Ese es el primer paso para asignar línea base a un cronograma. Picas ahí. Te aparece esta ventana de diálogo. Le vas a dar adicionar. En esta primera instancia, como es una línea base 0, el cronograma que estamos emitiendo y ha sido aprobado, le vamos a decir al P6 que lo utilice una copia tal cual para que sea la línea base sobre el cual nos vamos a comparar. Así que vamos a utilizar la primera opción. ¿Ok? Que una copia de este cronograma sea nuestra referencia para seguimiento y control. Le vas a dar OK. Aquí está el cronograma. Y en tipo de línea base le vas a decir que es plan inicial. Listo. Hasta ahora, lo único que le hemos dicho es al P6 quién va a ser la línea base. Todavía no está asignado. Si te fijas aquí abajo, todavía no tiene línea base contra el cual compararse. Simplemente le estamos diciendo al P6 quién será el cronograma de referencia. Cierras esta ventana, te vas a ir otra vez al grupo de comandos Project y vas a ir al segundo paso, al comando asignación de línea base. Entonces, aquí sí le vas a decir, ok, vas a superponerte con este cronograma que hemos dicho que va a ser la línea base 0 y vas a empezar a hacer el seguimiento y control sobre ese cronograma. Entonces, aquí en el campo que dice línea base del proyecto, despliegas y justamente le vas a decir a ese cronograma que acabas de designarle como línea base 0. Me voy a comparar contra este. Y siempre le vas a colocar también en la línea base primaria. ¿Ok? En la línea base primaria. En los 2 campos le das el mismo cronograma como referencia de línea base 0 o línea base para tu proyecto. ¿Ok? Y ahora sí, si te das cuenta, en esta parte inferior ya aparece. No aparece el Current Project, sino aparece planta de procesos vivo-B1, que es la línea base original, que es la que estamos nosotros utilizando para seguimiento y control. Ok, ahora sí, yo voy a hacer la primera actualización y según esos pasos, ustedes van a realizar las siguientes 2 actualizaciones de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos? Este es mi layout para actualizar mi proyecto. Me voy a ir al reporte. Este es un reporte que me llega de terreno. Es un reporte bastante resumido, porque los reportes, muchos de ustedes ya están en proyectos, si ustedes ven los reportes de avances, tiene mucha más data. Sí, es verdad, hay mucha más data. Lo único que yo estoy capturando es los datos principales, digamos, que nosotros necesitamos para actualizar. ¿Ok? ¿Qué nos viene en cada uno de los meses? Viene porcentaje de avance de las actividades y la fecha de inicio o fin reales de cada una de esas actividades. ¿Ok? Tanto para el mes 1, mes 2 y mes 3. Siguiente consideración. Recuerden ustedes que nuestro proyecto empieza el 23 de marzo del 2018. Aquí en la parte superior de cada uno de los meses aparece una fecha. 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio. Esas son las fechas de corte. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que esos 8 días de marzo van a entrar a la primera actualización. O sea, no vamos a actualizar al 31 de marzo, sino vamos a asumir que esos, como son pocos días, lo vamos a actualizar ya a finales de abril. ¿Ok? Y después de eso va a ir de forma consecutiva en los meses que corresponden. Una regla general. Si aquí me dice que la fecha de corte o la actualización va a ser hasta el 30 de abril, quiere decir que el data day tiene que ir un día después. Dicho de otras palabras, si la actualización es hasta el 30 de abril, el data day tiene que ir hasta el 1 de mayo. En este caso, si el corte es hasta el 31 de mayo,
el data day tiene que ir hasta el 1 de junio. ¿Sí? Regla general, ¿ah? Siempre que me pidan actualizar y me dan una fecha de corte, en el primavera tu data day tiene que ser un día después. ¿Ok? Siempre es un día después. Si tú no haces eso, ¿qué va a pasar? El primavera va a computar lo planificado hasta un día antes del data day. Siempre hace eso. Entonces, si tú le das al P6 30 de abril, lo que va a computar es hasta el 29 de abril. Y a veces no te va a cuadrar los datos planificados que tú has descargado al Excel o al Power BI. Va a decir, ¿por qué acá me sale un número y en el primavera me sale otro? Es justamente por eso, porque estás suprimiendo un día de datos planificados. Entonces, para evitar esa, que tampoco sería mal, no debería ser mucho drama, pero para que sean compatibles los datos de tu PC con el Excel o el Power BI, le vas a dar esa regla general. Siempre se va a mover un día después de la fecha de corte para el data day. Ok, entonces vamos al P6 y este es nuestro reporte del primer mes. Entonces voy a buscar la primera actividad. ¿Qué me dice la primera actividad? La primera actividad me dice que es desarrollo de ingeniería de concreto para la subárea 4110. ¿Qué tengo para el primer mes, para esa actividad? Tengo que tiene un porcentaje de avance real del 10% y su fecha de inicio real fue el 20 de abril. Entonces voy a mi P6, ubico esa actividad, desarrollo de ingeniería de concreto para la subárea 4110. ¿Dónde voy a ingresar esos datos reales que me vienen del reporte real, del reporte de progreso? En esta ventana, en status. ¿Ok? Aquí, en esta ventana, en status, ahí voy a cargar los datos reales. ¿Y dónde voy a ingresar? El avance físico que me dio el reporte y la fecha de inicio real o fecha de término real, aquí. Aquí se carga el avance real, ¿ok? Según el reporte. Y en este campo se cargan las fechas de inicio o término reales. ¿Ok? Esos datos se cargan ahí. Entonces, en status, vas a status, te aparece esta ventana, en avance físico se carga en este campo y las fechas reales de término o inicio se cargan en estos dos campos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué me dice para esta actividad? Que su fecha de inicio real fue el 20 de abril. Entonces, le doy check a iniciado, ya está iniciado, le doy un check y la fecha real es 20 de abril. ¿Ok? Selecciono la fecha. Y me dice que tiene un avance real del 10%. Perfecto, ya tengo esos dos datos. Ahora voy a mi reporte. Y la segunda actividad que tengo que actualizar en este primer mes es desarrollo de ingeniería de movimiento de tierras para la subárea 4110. ¿Qué me dice? Que su fecha de inicio fue real, fue el 23 de marzo del 2018 y a la fecha de corte tiene un avance del 25%. Voy al P6, ubico esa actividad. Aquí está, desarrollo de ingeniería de movimiento de tierras, subárea 4110. ¿Y qué me dice? Que su fecha de inicio es el 23 de marzo del 2018. Coincidentemente, es la fecha planificada. ¿Ok? Y a la fecha de corte tiene un avance del 25%. Ok, perfecto. ¿Tenemos algún dato más para esa actividad, para alguna actividad en ese mes? Fijo el reporte, no tengo ningún dato más. Una vez que he cargado los avances reales de todas las actividades reportadas y sus fechas de inicio o término real, voy al P6 y presiono F9. Perfecto, F9. Voy aquí a darle la selección de mover el data day y el data day se mueve al
un día después de la fecha de corte. El reporte dice que los datos están calculados hasta el 30 de abril. Por lo tanto, el data day se tiene que mover hasta el 1 de mayo. ¿Ok? Aquí se mueve el data day. Ahí se mueve. Si el corte es 30 de abril, data day 1 de mayo, un día después. Luego de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a ir aquí a opciones y te vas a asegurar que el cálculo de la actualización siempre esté en la opción del medio, en Progress Override. ¿Ok? Siempre, regla general. Cuando está en esta opción del medio, las forecasts se hacen de forma manual. Y es lo correcto. No dejar que sea de forma automática. ¿Ok? Porque tienes que coordinar qué fecha forecast vamos a poner a cada una de las actividades después de la actualización. Eso el PCI no va a pensar, no va a leer lo que esté en la mente del gerente de ingeniería, de procura, construcción, de cualquier otro responsable. Esos son datos que tú tienes que recabar. Entonces, siempre en la opción del medio. Ok, nos aseguramos que esté en esta opción, cierro esta ventana y le doy a actualizar. Perfecto. Todavía no hemos acabado la actualización, ¿ah? Simplemente se dan cuenta que el data day se ha movido. Antes estaba el 23 de marzo del 2018, ahora se ha movido al 1 de mayo. Aquí, la línea azul. El cronograma ya se está actualizando. Ya tenemos actividades en progreso incluso. ¿Ok? Pero todavía no hemos terminado de actualizar. ¿Ok? Hemos hecho recién los primeros pasos. Ok. Quiero que se fijen aquí en estos datos que están acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, en ingeniería, 3.880 HHs budget para ingeniería. Está según la hoja de programación. Tengo 110 HH ganadas, según esos avances físicos que yo le he cargado. Sin embargo, en HH actual no hay nada. Justamente para eso hemos creado esas fórmulas, para que las HH ganadas sean igual a las HH actual. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tú haces esa fórmula, los remaining se recalculan. Claro, porque es ilógico, ¿no? Que aquí el budget es igual a los remaining. Y no es lógico, porque si ya tienes un progreso, se supone que este remaining tiene que ir reduciendo a medida que tú vas progresando. Tienes menos HHs que ganar porque ya estás avanzando algo. ¿Ok? Justamente eso lo vamos a corregir con las fórmulas que hemos creado. ¿Ok? ¿Lo puedes hacer de forma manual? Sí, pero en cronogramas pequeños tal vez. Pero en cronogramas comunes y corrientes que no tienen tan pocas actividades, ya mejor utiliza estos Global Chain. Entonces, ¿cómo utilizas los Global Chain? Vas a Tools, Global Chains, y primero vas a utilizar, siempre es una regla, primero igualar las ganadas a las actuales. Entonces, esta es la fórmula. EPS4, ganadas igual a acto. Aplicas el Global Chain, le das OK, en esta ventana siempre aparece esto. Y en la parte inferior le vas a dar aplicar. No lo grabes. Déjalo así nomás. Y si te fijas, ahora sí las HH ganadas son iguales a las actas. ¿Ok? Y ahora vas a la segunda fórmula. EPS4, calcular el remanente. Aplicas otra vez el Global Change. OK. El mismo paso. Aplicas este cambio. No quiero grabar. Y lo recalcula. Entonces, si tú sumas las HH actual, que son 110, más los remaining, 3.770, te va a dar el budget. ¿Ok? Entonces está calculado de forma correcta las HH remanentes. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a utilizar para la curva forecast. ¿Ya terminaste de actualizar? Todavía no. Viene, desde mi punto de vista, el paso más importante. Si tú te fijas, aquí tienes fechas de término que el PCI se ha arrojado de acuerdo a la lógica de programación que tú le asignaste. ¿Ok?
Voy a activar esta columna de fecha de término según la línea base 1 o la línea base original. Esta aquí. Lo voy a poner acá. Solo para que vean. Por ejemplo, esta actividad. Desarrollo de ingeniería de movimiento de tierras. La línea base indicaba que se tenía que haber acabado el 28 de junio del 2018. ¿Ok? Así decía la línea base. Ustedes lo pueden corroborar. Sin embargo, después de la actualización y producto de la lógica de programación, dice que eso acaba el 6 de agosto. Pero así te bota el P6 por defecto. Y eso es incorrecto. El P6 es un software. Tú tienes que actualizar la información del software. Y ese dato es lo que le decía hace un momento. Lo tienes que coordinar con el gerente de ingeniería, por ejemplo. Entonces tú le vas a decir, mira, después de la actualización que yo le cargué al P6, me está arrojando 6 de agosto. Tú tenías que haber acabado el 28 de junio. Hay más de un mes ahí de impacto. ¿Cuál es tu fecha propuesta? ¿Voy a mantener 6 de agosto o voy a regresar a la fecha de término que indica la línea base? Él te dirá, mira, sí he tenido cierto retraso. ¿Por qué? Porque yo debía estar al 38% de avance físico, sin embargo está al 25%. Me faltaron recursos, etc. Habrán 10.000 explicaciones. Sin embargo, te propondrá que la fecha de término no va a ser 6 de agosto, él va a hacer una mejora para mitigar estos impactos. Si bien es cierto, no acabará el 28 de junio como inicialmente lo propuso, pero ahora va a acabar el 7 de julio, por ejemplo. 7 de julio. Entonces esa fecha lo ingresa. 7 de julio. Perfecto. A eso se llama forecastear el cronograma y es uno de los pasos más importantes. Lo mismo en la siguiente actividad. Desarrollo de ingeniería de concreto. Tú debiste estar en el 26% de avance. Sin embargo, avance real estás en el 10%. Debiste acabar esta ingeniería el 14 de junio, sin embargo, vas a acabar el 2 de julio. Analiza, él te dirá, no, no voy a acabar, definitivamente no voy a acabar según mi línea base, pero tampoco me voy a ir hasta el 2 de julio. Voy a mejorar esa fecha. Entonces voy aquí abajo y mejora la fecha. Del 14 de junio a acabar una semana después, el 21 de julio. Ok, perfecto. Entonces, esos datos siempre se ingresan manuales. El PCI no tiene forma de detectar cuál va a ser la propuesta del gerente de ingeniería, del gerente de construcción, etc. ¿Ok? Una vez que has hecho ese paso, le das F9 otra vez y schedule. Perfecto. Ahora sí, tienes tus cronogramas. Terminado. Ahora sí, terminaste de actualizar. ¿Qué es lo que tienes ahora como datos? Tu porcentaje planificado de toda la ingeniería es 5.39. Avance real 2.84. A la fecha de corte, abril, tienes un SPI de 0.53, tu valor ganado. Estos datos tienes que ir a tus reportes. Por ejemplo, aquí en la curva, esta es mi curva de ingeniería, ¿ok? Vamos a asumir que la fecha de corte es este mes, ¿no es cierto? Abril, ¿ok? Ahí mi avance real es de 2.84. Vamos a asumir que este cachito de marzo ha sido según lo planificado, 0.67. Ya se está graficando tu reporte de ingeniería, ¿ok? Tu reporte de ingeniería. Pero falta la curva forecast para saber hacia dónde está apuntando el término del proyecto según mi estatus. Claro, aquí yo lo estoy haciendo de forma manual, ¿no? Ya las empresas tienen sus propios formatos para cargar los avances, se grafican la curva bonita, etc. Yo, como siempre les he dicho, yo quiero que se lleven el concepto más allá de hacer un Excel bonito, porque la intención del curso es primavera, no es saber cómo adornar el Excel o el Power BI. En esta parte del curso al menos. Entonces, ¿qué falta? Tengo ya el avance real, esto es el avance planificado, que viene del P6. Tengo el gráfico, pero falta la curva forecast. Para eso, yo ya tengo aquí que está perfecto los cálculos, la curva forecast y todo eso. Me voy a ir me da un rato, voy a aplicar la fórmula, parece que se ha movido, siempre es bueno verificar. Ok, ahora sí.
Entonces, siempre fíjense esto, ¿eh? Siempre fíjense esto. No tenga miedo si que cambie en algún momento. Tienen la fórmula para corregirlo en el momento que ustedes quieran. Entonces me voy a el comando de distribución de HH de los recursos. Aquí voy a cambiar unidades. Esto ya lo hemos visto hasta el cansancio. Acá lo que voy a descargar es el remaining, pero en HH. Remaining Labor Units. Así de simple. Y en la parte de abajo voy a seleccionar ingeniería, porque en este primer mes estoy actualizando ingeniería. Control C, en ingeniería, voy a mi Excel, lo hace por aquí abajo. Y calculo la curva Forecast. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo? Dice que yo tengo, hasta abril tengo hasta abril, según mi P6, yo tengo 110 HH ganadas. ¿Está bien? Perfecto. 110 HH ganadas. Si eso lo sumo para hacer una curva, con el anterior, me debería dar mi curva Forecast. ¿Ok? Ahí está. Estos datos son los remanentes que ha venido el P6. Voy a sumar a las HH ganadas hasta la fecha de corte. Eso me tiene que dar el total de las budgets. Y aquí están. Bueno, hay una unidad de diferencia. Ya les he dicho, eso es ínfimo. Lo hay que obviar. Así que paso estos datos como curva en porcentaje entre el total. Y este dato lo voy a graficar, esta curva remanente, que es el forecast, lo voy a graficar en mi reporte. Aquí, de mayo hacia adelante. Como perfecto. Y siempre toda curva forecast empieza en el mismo dato real. Siempre igualamos estos dos. Y ahí tenemos nuestra curva forecast. ¿Ok? Más o menos nos está pidiendo los avances según lo planificado. En cierto momento un poco más agresivo, pero digamos son datos o avances que podemos lograr más adelante con la estrategia de la ingeniería para progresar este proyecto. Hay algunas curvas que te salen mucho más paradas, con una pendiente mucho más agresiva, y ahí sí hay cuestionamiento, ¿no? Si con la gente que tú tienes has avanzado poco, ¿cómo pretendes avanzar el triple con la misma cantidad de gente? Porque tu curva forecast está con una pendiente muy pronunciada. Entonces, todas esas cosas te cuestionan con esa curva forecast. Y es un dato muy importante para ti también, para saber qué es lo que se te viene desde el punto del corte hacia adelante. Necesitas duplicar avances, eso significará que necesitas duplicar gente tal vez o equipos. Entonces, todo viene de eso, ¿ok? De cuál es el porcentaje de avance para cumplir las metas iniciales del proyecto. Una vez que has terminado esto, puedes decir que acabaste tu actualización. Perfecto. Vas a tu EPS, este cronograma que ya ha sido reportado, este cronograma vivo, le das clic derecho, copiar, vas a previos, pegas, y esta copia será la actualización del mes 1. Perfecto. Regreso sobre mi cronograma vivo, abro ese cronograma, Open Project, y le ingreso los datos del mes 2. Y hago el mismo proceso que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, por favor, ustedes continúen con la carga de los datos. Bueno, son las 9:11. Vamos a hacer un break de 10 minutos. A las 9:21 nos reconectamos y ustedes van a hacer en lo que resta de la clase la actualización del mes 2 y 3. Todo. La actualización, curva forecast y guardar ese cronograma actualizado como mes 2 y posteriormente como mes 3. ¿Ok? Así que en 10 minutos, por favor, nos volvemos a conectar.
Ok, regresamos otra vez a la clase. Entonces, por favor, con las indicaciones que se les ha dado, hagan la actualización del mes 2 y el mes 3 completo, ¿ah? Hasta pegar la actualización en su nodo correspondiente. Me refiero a esto acá. Hasta tener el mes 1 y el mes 2. Cualquier consulta, comentario, inquietud, por favor, por audio me lo hacen saber. La idea es que quede claro estos pasos de la actualización de un cronograma. Una consulta, profesor. Si bien es cierto, se actualiza ahí dos actividades, pero en cuanto a los hitos, también hay fechas que se han movido. Disculpa, te estaba hablando en mute. Es correcto. Y justamente me has hecho acordar, yo no actualicé la fecha de inicio. Recuerde que el proyecto empezó con esta actividad de movimiento de tierra, de la ingeniería de movimiento de tierra. Así que esta fecha de inicio del proyecto tiene que tener su actualización. Iniciado el 23 de marzo del 2018. Ahí recién acabó la actualización. ¿Ok? Sí, todos los hitos también se van a mover. A medida que tú vas actualizando, se van a mover y irás comparando contra lo que tú definiste en la línea base original. Eh, Otra consulta, en las actualizaciones también se muestra algunas que tienen dos, tres predecesoras. Y bueno, en este ejemplo es muy básico, entiendo, ¿no? Entonces, ahí aparece que un constraint, eso es lo que no me queda muy claro. No te entiendo la consulta. ¿A qué te refieres con dos o tres predecesoras? No entiendo eso. Ah, ya, sino que una actividad está enlazado o bueno, tiene eh, enlaces. Correcto. Entonces, al actualizar, también va jalándose, pero ¿no? Va saliendo unas modificaciones. Y al actualizar la fecha real o forecast, aparece que una actividad no debería, ¿no? Porque algo ah, tiene un amarre ahí, pe. Eso es lo que me ha pasado ¿Qué ha pasado en este cronograma o en un proyecto en particular? en un proyecto en particular. Ah, ok, sí, tiene razón. O sea, el mantener vivo un cronograma justamente se trata de eso. Puedes mover lógica de programación porque ya lo que realmente está ocurriendo en el proyecto ya no obedece a la lógica original que tú pensaste que se iba a dar. Entonces, claro, ahí si te sucede eso tienes que cambiarlo. De eso se trata justamente mantener un cronograma vivo, de modelar lo que realmente está pasando en terreno. Sí lo puedes hacer, eso es válido, ¿ah? Ok, ok. Perfecto. Y otra consulta, lo que también en un proyecto observaron era pues que el cronograma línea base no cumplía los 14 puntos del DCMA, inclusive ya en el P6, ya en las versiones 22, 23 creo, ya hay un reporte que te bota los Sí, 14 y está en rojo. Eso no sé si podría ampliar en este cronograma ejemplo, ¿no? Para tenerlo claro más o menos. más o menos los 14 puntos son los lineamientos que yo he dado a lo largo del curso. No lo tengo contemplado como una plantilla, pero si tú revisas, hemos hecho repaso de casi todo eso. Tener actividades cerradas, no constraints, no lag negativos, etc. Esos son los 14 puntos. Sí, correcto, sino que, por ejemplo, en el ejemplo que se está llevando, ahí aparece, entiendo que es práctico, ¿no? Aparece varios puntos en rojo, que está justo sacando el reporte, sale en rojo, o sea, ¿cómo limpiar eso, no? No sé si se Ya, podría hacer eso. pero hay que tener criterio, ¿ah?
no es que todo que salga en rojo lo tengo que limpiar. Ahí aparecen, por ejemplo, si mal no recuerdo, hay algunos que aparecen con fuera de secuencia. Eso, limpiarlo no te va a aportar en nada. O sea, yo te diría que en lo que tú revises, a ver, vamos a ubicarnos un poco. Cuando yo, por ejemplo, de manera particular, apruebo un cronograma, no pierdo mucho el tiempo en los 14 puntos de la DSMA porque son muy rígidos. Yo soy más práctico en eso. O sea, ¿qué es lo que yo sí busco? Que el cronograma esté completamente cerrado, cosa que lo indica la DSMA, sí lo indica, pero no te indica cuáles son los criterios. Por ejemplo, la separación máxima entre una curva temprana y tardía, que es más importante. ¿Por qué? Porque ahí estás manejando las holguras de las actividades. ¿Qué es lo que busco? Que no haya lag negativos. No te explican por qué. En cambio, en los criterios de aprobación que nosotros hemos explicado aquí en el curso, sí, eso te distorsiona el cálculo de la ruta crítica. Entonces, todos esos puntos, si lo revisas los videos, etc., yo lo veo más prácticos, más que llenarnos de, si son 14 puntos, de los 14 me aparecen 8, yo quiero todo verde. No es tanto así, hay que manejar un poco en criterio. Por eso no soy muy partícipe de ser muy pegado a ese tipo de reportes porque me ha pasado que con muchos planificadores han perdido el tiempo en levantar algo que en megaproyectos se aplican perfectamente. Simplemente te da una alerta, pero no quiere decir que el cronograma no sirva. Para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Igual si tú quieres puedes levantar esas observaciones. Es libre no tenía contemplado porque yo la verdad no lo utilizo al 100%. Utilizo los más importantes y lo más importante es lo que he explicado a lo largo del curso. Pero igual todos somos libres de aplicar. Si queremos levantar los 14 y todo en verdecito, está bien. No hay ningún problema. Ok, ok. Sino que era parte de una supervisión y eso fue una de las observaciones, ¿no? Sí, sí te entiendo porque hay supervisores que la verdad se ponen más papistas que el Papa y a veces sin entender mucho de lo que están pidiendo. Repito, hay cronogramas de megaproyectos, estamos hablando por encima de los 5.000, 7.000, 8.000 millones de dólares en ejecución y lo que más buscamos es los puntos claves y tradicionales que un cronograma técnicamente debe contener. Esos 14 puntos sí está bien, pero hay muchos de esos que tienes que manejarlo con criterio. Te va a aparecer siempre alguna alerta, no quiere decir que el cronograma no sirva. Entonces, siempre digo al respecto, hay que tener bastante criterio, no pecar de muy papistas. Lamentablemente sí, hay supervisores que, te entiendo, que piden eso y a veces hasta hacerles entender, bueno, pasa un tiempo desgastante entre ambas partes. Ujú. Ok, gracias. Ok.
Aló, ingeniero, una consulta, disculpe. Sí, disculpa, te estaba hablando en mute. Dime. Sí, no se preocupe. Algo que no me queda muy claro, bueno, no tanto del proceso, sino de ahora que veo los gráficos de Gantt, Ya. ¿por qué razón? Es decir, tiene algunas actividades atrasadas, ¿no? En teoría, ¿no? Respecto a lo inicial. ¿Por qué su línea de progreso en el gráfico es totalmente recta y no tiene como quiebres que indiquen ese atraso? Eh, ¿En qué línea de progreso te refieres? Me, Esa línea me roja que perdí. traza, esa línea roja que Ah, se ya, ya, traza, ya. bueno, Ya. la mía por lo menos, y bueno, según lo que estaba leyendo un poco, demuestra quiebres donde hay actividades atrasadas. Eh, Correcto. Quiebres hacia la izquierda y correcto, quiebres hacia la derecha adelantadas. sí, correcto. Entonces, en las mías, en las actividades que hemos ahora actualizado su progreso, como están atrasadas respecto bueno, a lo que se esperaba, tiene como quiebres hacia atrás, pues, ¿no? Claro. Entonces, lo que me pregunto es por qué su línea de progreso no muestra nada, ¿no? Está totalmente recta. En el tuyo sí te muestra. El mío me muestra quiebres en las actividades actualizadas y, bueno, las sucesoras, pues, ¿no? Claro, claro. No, la verdad, buena consulta. Sí, no me he dado cuenta que mi data day o mi línea de progreso, como tú bien lo dices, no está mostrando esos quiebres. La verdad, Sí, no me he fijado. ¿Ah? Buena consulta. lo que básicamente decía mi duda era si quizás porque al momento, no sé, bueno, como no tanta experiencia no tengo en el primavera, me preguntaba Ajá. si quizás es por el hecho de actualizar la fecha de corte que ha hecho o algo así, o en general sí debería mostrar esos No, quiebres. sí debería mostrar, debería mostrar. De hecho, es una herramienta de las versiones recientes, pero debería mostrar. Ahí Ah, voy a averiguar qué es lo que ha pasado. ah, Normalmente bueno, mostraba, sí, sí, mostraba. La verdad que no sé, no eh, me he percatado ahora de que no está, o sea, en definitiva tampoco está muy vertical, ¿no? claro, Hay un claro, bueno, quiebre, acá hay un quiebre. Por ahí de repente el formato, lo que pasa es que yo he instalado y reinstalado el P6 varias veces. A lo mejor por ahí es una presentación o una actualización de cómo mostrar. Pero sí, o sea, no tienes razón, tiene que mostrar un quiebre hacia la izquierda, hacia atrás, un quiebre a la derecha, hacia adelante. Esa ok, herramienta ok. sí es válida visualmente para ver un cronograma, cuál es el estatus o la salud a la fecha corta. Gracias por la consulta. Voy a ver o averiguar qué es lo que ha pasado. No, está bien, gracias. Gracias. Puede ser también. Ahí hay un comentario de Jesús que de repente mi periodo de ejecución o de actualización o de mostrar en mi layout está en meses y eso se puede mostrar tal vez en días, esos quiebres. A ver, mientras ustedes Eh, actualizan, voy a ver, puede ser, ¿ah? No sé. sí, bueno, como comentario, el mío estaba igual al suyo, ¿no? En ese sentido. Al menos en lo que se ve en el calendario, ¿no? No, sí, no es eso. Sí, voy a ver qué pasa, pero sí tienes razón. Algo. Ok, continúen por favor con la actualización. Ingeniero, buenas noches. Una consulta para la certificación. ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho. Sí, Sí, para la buenas noches. certificación. Buenas noches, sí. Nuestro proyecto debe estar igual al de usted, al ejemplo que está haciendo, porque, bueno, en mi caso, No, algunas variaciones del... no te preocupes. ¿Qué es lo que sí estoy buscando? Es Ujú. que envíen la actualización del mes 3. Eso sí. O, dicho de otra manera, que cargues esta data a tu cronograma. Si has cargado esto es porque está el mes 1, el mes 2 y el mes 1. Si por ahí hay una variación en fechas y en porcentajes, no te preocupes. Siempre, como siempre les he dicho, me interesa el concepto más allá de que hayamos logrado las mismas fechas y los mismos porcentajes, porque eso al final se puede corregir. Pero el concepto es lo que yo quiero que se quede con ustedes.
Ah, ya, acá ya está bien. Ok. Gracias. Ingeniero, una consulta. ¿Es Sí. necesario que se culmine el día de hoy necesariamente? No, pero sí necesito que avancen lo más que puedan. Sí les voy a dar, bueno, ya no quería decirles antes eso porque se me relajan, pero incluso lo pueden entregar terminando el curso en su totalidad. Quiere decir que cuando acaben el Power BI. Porque sí entiendo que algunos no han completado de repente la lógica, por ahí los recursos no lo han asignado completamente, pero sí quiero que trabajen al menos en la actualización para que cuando terminen el producto final, en la tercera actualización lo tengan todo claro. Pero sí, Ok, no es que hoy día presenten o mañana lo van a enviar, ¿ah? No, eso no. Van a tener ok, unos días todavía de chance. ok, gracias. Ok. Disculpe, ingeniero, una consulta. Eh, Parte de los entregables vendría a ser el Excel con los gráficos del forecast No, actualizado no, y no. demás, o solamente el No, no, archivo. no. No, el archivo, porque ya el Excel, eso es para ustedes. Aparte, ese Excel es, digamos, es bien simple, ¿no? Es simplemente para explicar los conceptos. Lo que más me interesa es el Excel, perdón, el Primavera. De Primavera sale todo. Para enviar el archivo igual va, digamos, a una demostración de la exportación del archivo porque entiendo que hay un método Correcto. para el Sí, envío del proyecto, ¿no? sí. Vamos a dar unos minutos más para actualizar y para el cierre de la clase del día de hoy. Voy a explicar cómo van a exportar es el comando exportar, ¿ah? Es muy sencillo, pero sí lo voy a explicar para que no quede duda para ninguno de ustedes. Ok, gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí, te escucho. Ya, así como podemos exportar el archivo en Primavera, también podemos exportar todo este archivo en PDF, ¿cierto? Lo que puedes hacer es imprimirlo en PDF. Ah, O ya. sea, el cronograma que estoy mostrando, por ejemplo, te vas aquí a imprimir. Bueno, lo acomodas, ¿no? Hay una opción para mostrar, ajustar la hoja, tal cual como imprimes un Excel o cualquier otro archivo. Por ejemplo, ese que tiene ahorita mostrando la pantalla es lo Ajá. último que ya deberíamos tener con todos esos tiempos, ¿cierto? Perdón, pero ¿a qué te refieres con los últimos tiempos? Ajá, con las duraciones originales, por ejemplo, en ingeniería, en procura, en precomisado también, esos tiempos deberían estar tal cual como hemos avanzado o pueden variar. No, pueden variar, pueden variar. Sí, repito, lo que quiero es el concepto más que sacar un PDF tal cual al que yo les he mostrado como ejemplo. Pueden variar, de eso no se preocupe. Ah, ya. Pero Gracias, A ingeniero. PDF lo puedes pasar así, o sea, puedes imprimir, acomodar tu hoja, bueno, ya puedes ver ahí las opciones que te muestra el P6, ¿no? Mostrar cómo quieras imprimir, etc. Eso ya es configuración sencilla, ¿no? No es complicado tampoco. Ingeniero, gracias. Ok, por favor, sigan con la actualización. A medida que van completando, confirmen el término de la actualización para explicar la última parte de esta clase, que es justamente la consulta del compañero. Cómo vamos a enviar el archivo.
Ok, creo que es un tiempo que ya deberíamos todos al menos, la mayoría, haber acabado la tercera actualización o el tercer mes de actualización. Voy a explicar dos puntos pendientes antes de terminar la clase. El primero tiene que ver o está en relación a lo que el compañero ha comentado de esta línea de actualización donde te muestra si una actividad está adelantada o retrasada. Eso es un dato que ha incluido el P6 en sus últimas versiones. Pero tenemos la versión tradicional, que es las barras de la línea base congeladas en el diagrama Gantt y el forecast cómo se va moviendo en función a estas. Y se va comparando si estás adelantado o retrasado. Yo prefiero verlos así, de esa manera, con las barras congeladas de la línea base versus lo que estamos actualizando de forma periódica. En la pantalla que yo estoy mostrando no está activado las barras de la línea base. De repente en ustedes sí. Para aquellos que no saben activar eso, van a hacer los siguientes pasos. Le van a dar clic derecho en cualquier parte del diagrama Gantt. Les aparecen estas opciones. Lo que vas a ir es a las opciones de barras. ¿Ok? A las opciones de barras. Picas ahí y vas a darle un check aquí, a línea base primaria. Acá, pero acá. Le das check. Y si quieres, aquí en esta parte de abajo te está indicando que va a mostrar una barra delgada. Así que lo puedes dar una configuración para que se vea más grueso, ¿no? Esta opción. Le das a aplicar. Pero no le había dado el check. Ahora sí. Le das a aplicar. Y puedes ver la línea base congelada versus cómo se está comportando tu actualización. Y ahí podrás ver qué actividad está adelantado, quién ha empezado antes, quién ha empezado después, en función a la línea base que tú definiste y ha sido aprobado por el proyecto. ¿Ok? Ese es un punto. Y el otro es justamente la consulta. Digamos que tú has acabado la actualización de tu cronograma y este es el que estás trabajando. La actualización del mes 3 ya tienes terminado. Lo tienes que entregar. Entonces te vas a ir aquí. Asegúrense que el proyecto esté abierto, o sea, la carpetita esté abierta. ¿Ok? Se van al grupo de comandos File y vas a utilizar el comando exportar. Picas ahí. ¿Qué es lo que vas a exportar? Un archivo Primavera, la extensión XC, el SER, el famoso SER. ¿Ok? Incluso le puedes bajar de versión, de repente el supervisor te dice, mira, yo tengo la versión 15.2, exagerando la versión 7, que ya no creo, puedes bajarle de versión. ¿Ok? Le das siguiente. ¿Qué es lo que vas a exportar? Un proyecto, el proyecto en su totalidad. ¿Está bien? Le doy en la primera opción. Siguiente, te está indicando que estás exportando al proyecto vivo, que se supone ustedes van a actualizar el mes 3 y eso es lo que van a exportar. Le das siguiente, vas a guardar este archivo. Nosotros éramos la carpeta 25. Si quieres le llamas actualización mes 3 clases RIS. ¿Ok? Guardar y finalizar. Vas a la carpeta, buscas tu archivo. Aquí está, este es el que hemos guardado y eso lo envías por correo. Así de fácil. Si tú eres un supervisor y recibes archivos que tengas que revisar, como en mi caso voy a revisar cada uno de ustedes, estoy en mi P6, voy al grupo de comandos File. ¿Qué voy a utilizar? Importar, porque quiero traer a mi base de datos todos los archivos que me han alcanzado o mis contratistas o los alumnos, cualquiera que sea. Yo quiero traer la información a mi base de datos. Por lo tanto, uso el de importar. ¿Qué voy a importar? Un archivo Primavera, la extensión SER. ¿Ok? Eso es lo que voy a traer. Tipo de importación es un proyecto. Quiero tener un cronograma con todo, actividades, calendarios, recursos, con todo lo que involucre un cronograma. Siguiente, busco el archivo donde lo he guardado, puede ser este, por ejemplo. Le doy siguiente y le digo a dónde vas a actualizar. ¿Ok? Puede ser este cronograma. Bueno, en este caso me está pidiendo actualizar la data. ¿Ok? Le doy siguiente. Incluso le puedo decir que estos nuevos calendarios
que yo he utilizado sean nuevos, mantener el existente o tomarlos como insertar nuevo. Puedes darle las opciones, son solamente para mejorar. ¿Ok? Siguiente, y finalmente el botón de finalizar. Y se carga donde tú lo guíes a tu cronograma. ¿Ok? Esos son los comandos de exportar e importar archivos Primavera. ¿Ok? Ustedes para entregar, para la certificación van a utilizar el de exportar. Lo guardan en una carpeta y lo envían por correo. ¿Ok? Voy a borrar porque yo no quiero importar a mi base de datos. Es el mismo archivo que estoy trabajando. ¿Ok? ¿Alguna consulta, comentario o inquietud adicional? Ok, perfecto. Me parece que nada. Entonces, nos veríamos en la siguiente clase. La siguiente clase es un poco más corta de lo normal, así que si hay algunas consultas, de repente los proyectos que están trabajando, sería bueno aprovechar para comentar ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver en la última clase? Dos puntos importantes. Uno, la contingencia o el cálculo de contingencia de todo cronograma. Todo cronograma tiene que venir con una contingencia y para eso vamos a utilizar el Primavera Risk Analysis, ¿ok? Es un software de riesgos que te ayuda a calcular las contingencias que debes adicionar a todo cronograma. No puedes emitir un cronograma sin contingencia. Regla general. Si no haces eso, estás cayendo en un error, ¿ok? Y lo otro, vamos a revisar de forma teórica los conceptos de los Tribu y Lucajet o los Lucajet, que son cronogramas cortos que finalmente protegen el cronograma maestro que tú has ofrecido al proyecto. ¿Ok? Así que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y la última, dicho sea de paso. Bueno, muy buena noche con todos y que todos tengan un buen fin de semana.